have a right to kill me. You have a right to do that. But you have no right to judge me. It's impossible through words to describe what is necessary to those who do not know what horror means. Horror. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Estábamos escuchando al principio una voz muy famosa, obviamente, digo, si uno ve la película, se trata de la voz de Marlon Brando. Marlon Brando en una película extraordinaria, Francis Ford Coppola, una película definitoria, una película que ha tenido incluso reediciones y ampliaciones, una película larga, me refiero a Apocalipsis Now, y obviamente Marlon Brando hace de el coronel Kurtz, ese personaje del cual se habla durante toda la película, dura casi 3 horas, y solo aparece en la última media hora en la película. Y en el libro donde está basada esa película, donde está inspirada, es un Apocalipsis Now, obviamente es una reflexión, es una crítica feroz contra Vietnam, contra la incursión norteamericana en Vietnam, y contra, digamos, el desquicio, el surrealismo, la locura que genera la guerra. Pero está inspirada en una novela del siglo XIX, bueno, de fines del siglo XIX, 1899, de Joseph Conrad, un escritor británico, pero que en realidad era polaco, hasta los 21 años no sabía hablar bien el inglés, y que después se desempeñó como uno de los mejores escritores ingleses en lengua inglesa, y generó ese relato, esa novela, una novela corta de 100 páginas apenas, que se llama El corazón de las tinieblas. Y para esta semana, en La Máquina de Pensar, vamos a proponer un viaje, el viaje al corazón de las tinieblas, a esta novela atroz, esta novela que intenta definir algo que es indefinible de por sí solo, que es el mal, que es la definición del mal, lo que puede ser el espacio del horror. En el monólogo del coronel Kurtz, que estábamos escuchando al comienzo, de Marlon Brando, precisamente dice: ninguno de nosotros sabe exactamente lo que significa el horror, y para describirlo sería necesario, un gran esfuerzo. Y bueno, termina con esas célebres frases repetidas una y otra vez: el horror, el horror. Se trata de un personaje, Kurtz, que la novela original, El corazón de las tinieblas, está ambientada obviamente en el siglo XIX, y no está en Vietnam, sino está en África, en el Congo. Se trata de un viaje que realmente lo hizo Joseph Conrad, lo hizo ese viaje en la realidad, yendo por un río, internándose en lo profundo, en el corazón del bosque, en el corazón de la selva, en el corazón de las tinieblas, para ir a buscar precisamente en el caso del corazón de las tinieblas, a un representante de caucho y de marfil de una gran compañía, que aparentemente se había vuelto loco, se había puesto en acuerdo con los indígenas, nunca sabemos bien qué acuerdo es, por lo cual los aborígenes lo idolatran, los caníbales, lo idolatran, y ya se ha convertido ahí en el centro de una especie de reyesuelo. Y bueno, todo el viaje, el corazón de las tinieblas, en la novela, es precisamente, casi toda, es el viaje, el ascenso por ese río por el cual nos vamos alejando de la civilización, y vamos llegando a un corazón primario, a un cerebro primario, a lo que estaría debajo de la civilización, de lo que habría en, pre-civilizatorio, ¿no? Al corazón del hombre salvaje, que en definitiva es el corazón de este hombre, Marlowe, otro personaje que va buscando al coronel Kurtz, no a Kurtz. En la película de Francis Ford Coppola, Kurtz se convierte en coronel. Decirles que Joseph Conrad, dije que era polaco, efectivamente, nació en Polonia, nació en 1857 y murió en 1924. Fue un novelista polaco que adoptó el inglés como lengua literaria, hemos dicho, pero lo adoptó a los 21 años. Él trabajaba para la Marina Mercante inglesa, pero antes trabajó para la francesa, y la lengua francesa era la que
dominaba más fluidamente. Sin embargo, él a los 20 años eligió por escribir en inglés. Incluso la lengua inglesa, dicen aquí, estoy leyendo un artículo, siempre la habló con un marcado acento polaco. O sea, es alguien que viene de Polonia y que elige en la mayoría de edad, en la adultez, ya con 20 años y con experiencia, cuando se dedica a escribir, elige el inglés, elige una lengua. Entre otras cosas, leí una declaración que decía que le parecía que el francés ya estaba demasiado fosilizado, ya estaba demasiado definido. Pero para hablar de Joseph Conrad y para hablar también de un amigo que tenía Joseph Conrad y que tiene que ver con estas tierras, con uruguayas, le vamos a dar la bienvenida al profesor Jean-Philippe Barnabé. ¿Cómo anda, Jean-Philippe? Un gusto volver a hablar con todos ustedes. El profesor Jean-Philippe Barnabé vive allá en Francia, pasó por acá, hemos conversado varias veces aquí en La Máquina de Pensar. La última vez, en un momento creo que estuvimos conversando y me dijiste que tenías un trabajo, habías estudiado, habías trabajado el tema de William Hudson y Joseph Conrad, dos amigos. Sí, son dos escritores que se conocieron, se frecuentaron, hay algunas cartas entre ellos. Hudson era un poco mayor que Conrad. Hudson había nacido en 1841 y Conrad es del 57, por lo tanto menor, pero en ese medio intelectual y de escritores londinense de fines de siglo, que incluía mucha más gente y gente de mucho prestigio, mucho nombre y de mucho interés. Bueno, estaban en contacto y algo los emparentaba de alguna manera, pues los dos eran en cierto sentido foráneos en Inglaterra, ¿no? Los dos, Hudson había nacido en Argentina, como sabemos, y Conrad era polaco. Y si bien la relación a la lengua inglesa no era la misma porque Hudson la había hablado de chico, mientras que Conrad la aprendió a partir de cero, a sus 20 y tantos años, ¿no? Pero de alguna manera los dos no eran británicos, ¿no? Y fueron figuras fundamentales de la vida literaria británica hacia el 900, ¿no? Y los dos también tienen, por un lado, ese trasvasamiento, vienen de la periferia y terminan, en el centro, en lo que es Londres, en lo que es Inglaterra, en el centro de la literatura inglesa, pero tenían otra cosa también en común, me parece, que es el gusto por la aventura, ¿no? Por lo físico. Sí, claro. En el caso de Hudson, el contacto fundamental con la relación fundamental con la naturaleza, y en el caso de Conrad, sí, todo lo físico y en particular todo lo que tenía que ver con el mar, ¿no? Porque una parte, no toda, por supuesto, pero una parte de la literatura de Conrad tiene que ver con el mar, con historias marítimas, por ejemplo su famosa novela Lord Jim, y la novela la que creo que vamos a hablar un poquito ahora es esta de El corazón de las tinieblas. No es una novela marítima, pero tiene que ver con un barco, ¿no? El barco es el que vertebra todo el relato. Exacto. A través de un río, es una navegación fluvial en gran parte, ¿no? Exacto, es una navegación, o sea, está como metáfora, ¿no? Una metáfora tan vieja como el hombre, ¿no? La metáfora de que el viaje, ¿no? El viaje no solamente es un viaje físico, sino también es un viaje mental, espiritual y cultural, ¿no? Donde nos vamos, vamos cambiando nosotros mismos. Entonces el viajero, en este caso Marlowe, va cambiando en este ascenso, en este río africano que es larguísimo. Yo creo que de alguna forma los dos están emparentados en esa forma de describir, el paisaje como parte del alma humana. Sí, están emparentados en eso, y también yo diría en una cierta visión crítica de la civilización occidental también, ¿no? Es decir, en el caso de Hudson, que era un gran, que sentía que se fue de Argentina muy posiblemente porque sentía que la Argentina se estaba entrando en una vía de modernización que iba a destruir toda una naturaleza que la amaba, y que era muy crítico con respecto a los ideales, los objetivos de la civilización occidental. Y en el caso de Conrad, eso es muy patente, sobre todo en El corazón de las tinieblas, ¿no? Porque El corazón de las tinieblas, uno de los tantos aspectos que tiene esa novela absolutamente fascinante, es evidentemente uno de los aspectos que resaltan más inmediatamente, es la crítica al colonialismo, ¿no? O sea que también ahí hay una crisis, una crítica muy fuerte, muy aguda, muy incisiva de
de la riqueza obtenida por Europa a costas de la explotación colonial, ¿no? Sí, en eso creo que también tenían una postura crítica los dos, ¿no? Es el famoso expolio, digamos, que hubo de Europa sobre el resto del planeta, sobre todo el tercer mundo, para financiar lo que se llamó la revolución industrial, ¿no? Durante todo el siglo XIX se necesitaba mucha materia prima, se necesitaba materia prima barata, regalada si era posible, y entonces ahí estaba el caucho, estaba un montón de materia prima que en el caso de Conrad le pasó, ¿no? Vos dijiste crítica y crisis también. Para Conrad fue una crisis porque estuve leyendo que él era un marino mercante, digamos, de alta mar, y como no conseguía empleo, consiguió un trabajo para ir al Congo, o sea, en plan fluvial. Y después que pasó eso, después que hizo ese viaje fluvial por el río, dejó y se dedicó a escribir. Sí, toda la historia del Corazón de las Tinieblas está basada en un episodio de su vida que data de 1890, o sea, más o menos unos 10 años. Él escribió El Corazón de las Tinieblas en el año 99, en muy poco tiempo. Lo hizo en realidad como un descanso, como un paréntesis en la escritura de Lord Jim, la novela que él ha empezado, la dejó y escribió esta larga novela corta, El Corazón de las Tinieblas, cosa que hizo con otros textos también. Cuando no salía una novela se interrumpía y ensayaba un texto más corto. Bueno, pero volviendo a lo que quería decir, esto que escribió en el 99 se basaba en su propia experiencia como marino mercante hacia el Congo en el año 90, ¿no? Él, de todas formas, no es una novela que fuera específicamente contra la civilización, sino que tiene pretensiones más metafísicas, más filosóficas, ¿no? El tema del mar. Por supuesto, no, cuando dije que es una crítica del colonialismo, eso es solamente uno de los aspectos de la novela y sería muy simplificador y muy empobrecedor en el caso de este texto, como en el caso de tantos otros grandes textos, reducirlo a un sentido, a un plano, porque evidentemente este viaje iniciático que hace Marlowe, que es una especie de reedición moderna del descenso a los infiernos de la Divina Comedia, ni más ni menos, ¿no? Porque el descenso a las entrañas del Congo tiene tantos puntos comunes con el viaje que relata Dante, ¿no? Sí, sin duda. Y ahí se encuentra con toda una serie de cosas y salen a la luz y salen a la escritura toda una serie de cosas que van más allá también de lo del colonialismo, que tiene que ver, como tú dijiste, con la metafísica, con la condición humana, con una cantidad de cosas, ¿no? Sí, con la cuestión del mar. Incluso Graham Greene, una vez que era fanático de Joseph Conrad, al extremo que, como cuando se fue formando como escritor, lo dice en su autobiografía Graham Greene, cuando leyó el libro, creo que Victoria, la novela Victoria, lo dejó y dejó de leer a Conrad porque no querías contaminarse más, porque le parecía perfecto, ¿no? Pero del Corazón de las Tinieblas decía que era demasiada clara su ambición filosófica, ¿no? Le parecía. Yo creo que en el Corazón de las Tinieblas no hay nada claro, nada claro, pero lo digo de manera positiva, valorativa, al contrario, es un libro tan denso, tan complejo, tan extraordinario, y me quedo corto en los adjetivos, que me parece que se prestan muchísimas lecturas, y de hecho dio lugar y sigue dando muchísimas lecturas, ¿no? Porque yo leí una vez en un trabajo crítico, esto que repito aquí porque me parece una gran verdad, el Corazón de las Tinieblas fue escrita en el año 99, el mismo año en que nació Borges, o sea, el último año del siglo XIX, pero en muchos sentidos es la primera novela del siglo XX, es una novela absolutamente moderna porque todos los dilemas, los interrogantes que plantea ahí siguen increíblemente vigentes. Es una novela que pone en escena los cuestionamientos, las dudas, que son las dudas nuestras, ¿no? O sea, es una novela que todavía conserva su plena vigencia, ¿no? Yo creo que también tiene que ver toda esa digamos, angustia o esa intento de investigación metafísico, ¿no? Que hace el protagonista Marlowe, ¿no? Que dice que ese viaje, porque aparte no se aclara nunca qué fue lo que hizo Kurtz o por qué Kurtz se volvió loco y se terminó siendo el rey de los caníbales, ¿no? O sea, sabemos que antes había sido un artista, pero ahí como que piró, digamos, ¿no? Y una de las cosas que se me ocurría a mí era que el siglo XIX tiene esa brutal desarrollo de la mecánica y de la revolución industrial, desarrollo de la ciencia y del materialismo, digamos, ¿no? El positivismo, y entonces ahí hay como una especie de reivindicación que pasa con lo otro, ¿no? En el ámbito espiritual. Sí,
Sí, muchos textos de Conrad tienen que ver con eso, con un viaje iniciático, ¿no? Hace muy poquito leí un relato corto de él que se llama Juventud, que está escrito exactamente como Corazón de Tinieblas, es decir, que es el mismo Marlowe, porque este recurso de un narrador dentro de la narración llamado Marlowe, Conrad lo utilizó en más de un texto, y Juventud también es exactamente la misma puesta en escena que Corazón de Tinieblas, es decir, comienza con una tertulia, digamos, de un grupo de amigos, y uno de ellos toma la palabra y recuerda un episodio de su vida pasada de marinero. Bueno, en este caso Marlowe, que cuenta su expedición al Congo. Y en Juventud, ese texto un poco más breve, de contemporáneo, es exactamente lo mismo. Y en Juventud Marlowe recuerda un viaje de sus años, esos 20 años, él cuando toma la palabra tiene 40, y ese relato, que es un relato de una aventura marítima, tiene toda una dimensión filosófica sobre la fugacidad del tiempo, la fuerza de la juventud, la decadencia del ser humano, que tiene una gran complejidad. Sí, y un poco, Jean-Philippe, me estoy pensando también en la idea de que el ser humano no solo no es el centro, sino que está de paso y está como en transición. El Corazón de las Tinieblas comienza con una charla, también están en un bote ahí en el Támesis, y donde alguien empieza a hablar, yo ahora no me acuerdo exactamente quién, pero empieza a hablar que cuando los romanos llegaron a Inglaterra por primera vez en el Támesis, él estaba lleno de salvajes, y estaba lleno de mosquitos, ¿no? Lleno de mosquitos, salvajes, era toda una locura, ¿no? Y sin embargo estamos acá ahora, somos el centro del mundo, ¿no? Y empieza a contar la historia de que vamos a ir al Corazón de las Tinieblas, al Congo, digamos, y en realidad es como ir también al corazón de los ingleses, ¿no? Sí. El simple título, ¿no? Si el Corazón de las Tinieblas tiene una dimensión metafórica evidente, ¿no? Y poética, cargado de sentido, ¿no? Sí. Es África, el continente negro, pero el Corazón de las Tinieblas es el corazón de las tinieblas del ser humano también. Puede tener, como todos los grandes textos, múltiples lecturas, ¿no? Acá y además Conrad lo quiso así, porque tú hablabas antes de la ambigüedad al final, y él deja una cantidad de cabos sueltos, ¿no? Y juega con esa ambigüedad para que no se pueda concluir a ningún sentido terminante. Ni siquiera, por momentos, Marlowe tiene algunas declaraciones que hoy podrían parecer racistas, colonialistas, pero en otros momentos dice todo lo contrario. O sea que es muy difícil concluir o reducir el texto, el discurso de Marlowe a un sentido unívoco, ¿no? Claro, exactamente. Por eso yo te decía, el tema de que sea solo antiimperialista, sino que es una crítica del imperialismo, pero de toda la condición humana. Y entonces, por ejemplo, es muy fácil decir los salvajes están mal, ¿no? Pero nosotros, si escarbamos un poquito debajo de nuestro barniz civilizatorio, está el mismo salvaje, ¿no? Claro. Es un poco bastante escéptico. Por ejemplo, simplemente para terminar un poco la charla acá, bueno, pero te lo leo para ver si Marlowe dice en El Corazón de las Tinieblas, habla de Inglaterra al principio, dice: un país cubierto de pantanos, marcha a través de los bosques, en algún lugar del interior la sensación de que el salvajismo extremo lo rodea. Toda esa vida misteriosa y primitiva que se agita en el bosque, en las selvas, en el corazón del hombre salvaje. No hay iniciación para tales misterios. El conquistador ha de vivir en medio de lo incomprensible, que también es detestable. Y hay en todo ello una fascinación que comienza a trabajar en él, la fascinación de lo abominable. Podéis imaginar el pesar que siente, el deseo de escapar, la impotente repugnancia, el odio que siente el conquistador. Y bueno, después hace toda una locución acerca de que para llevar adelante una conquista es necesario, dice así, mira: la conquista de la tierra, que por lo general consiste en arrebatársela a quienes tienen una tez de color distinto o narices ligeramente más chastas que las nuestras, no es nada agradable cuando se observa con atención. Lo único que la redime es la idea, una idea que la respalda, no un pretexto sentimental, sino una idea, y una creencia generosa en esa idea, en algo que se pueda enarbolar, ante lo cual uno pueda postrarse y ofrecerse en sacrificio. Ahí también él reivindica un poco el tema de la fe, ¿no? El tema de la fe. Claro. Me gustaría preguntarte, ¿ustedes están dedicando una semana a Conrad? Sí, vamos a dedicar una semana a Conrad. Incluso, mirá, yo pensaba tratar de hablar solo del Corazón de las Tinieblas en general, ¿no? Y yo te llamé a vos también por un detalle. Leí una cosa que Joseph Conrad escribió de William Hudson. Dice: Conrad escribió de Hudson: escribe con la misma naturalidad con que crece la hierba. Sí. Es brutal. Sí, es
una frase conocida, sí. Sí. Y en los dos casos, ¿no? El inglés de Hudson, el inglés muy fluido, como cuando vio Conrad, ¿no? Y el inglés de Conrad es una cosa increíble. O sea, ponete a pensar que te puedes aprender una lengua a los 20, 25 años y la llegas dominando, porque los textos de Conrad son textos difíciles en inglés, de un nivel de lengua muy sofisticado, muy perfecto. Y bueno, es algo, hay pocos casos en la historia de literatura de alguien que haya empezado a escribir así, ¿no? De una lengua extranjera, ¿no? Sí, bueno, se me ocurre de Samuel Beckett, de otros casos. Bueno, ¿no? De sí, alguien, sí, hay casos, por sí, supuesto. hay casos, sí. Pero en el caso de Conrad era o Cioran, por ejemplo, Cioran, el filósofo. Sí. Que eligen el francés. No, hay casos. Hay algunos casos que sí. Y después me quedé pensando lo que decías vos de que es la primera novela del siglo XX, probablemente porque parte de esa abominación que él muestra, digamos, de costado, ¿no? Es la que está en las grandes guerras que estamos viviendo ahora, incluso, sí, ¿no? se me ocurre, ahora ya que estoy hablando de Francia, se me ocurre pensar en la novela de Céline, Viaje al fin de la noche, claro, ¿no? Claro. Que es una novela del año 32, esa novela en que hay todo el principio cuenta la guerra de 14, y también es una novela en que el mal y todo el mal con M mayúscula juega un papel fundamental, ¿no? Y el colonialismo. El colonialismo, y en el título también está, ya en el título hay un puente entre las novelas, ¿no? Sí. Viaje al fin de la noche, el corazón de las tinieblas, ¿no? De que no hace falta decir más, ¿no? Sí. Y son novelas en que todo, digamos, toda una dimensión del siglo XX que tiene que ver con el mal, en todas sus formas, aparece, ¿no? O sea, son novelas en que el optimismo burgués de la novela decimonónica, bueno, esa es una dimensión de la novela decimonónica, pero ya está pasado, digamos, ya estamos en la edad de los grandes cuestionamientos, las grandes crisis. Cuando Conrad publica esto, 10 años después va a estallar la guerra de 14, ¿no? Y la decolonización, y fue toda una serie de traumatismos del siglo XX que él de alguna manera cifró en ese pequeño texto del 99, ¿no? Sí, estoy pensando en el libro de Céline, que también hablamos acá de El viaje al fin de la noche. Hay toda una parte bastante extensa que él va como funcionario colonial ahí, y lo que muestra es que los funcionarios coloniales estaban continuamente aplastados por la inercia de lo que era y por ese sistema de opresión que había, que los oprimía a los propios funcionarios también, ¿no? Ese aplastamiento, ese spleen total y continuo que se dedican solamente, digamos, al sexo, y después ya ni al sexo se dedican, ¿no? Sí. Aplastado, ¿no? Es así. Sí. Lo que pasa es que Céline lo hace con un humor increíblemente negro, ¿no? Muy negro el humor. Sí, es esa terrible. dimensión que está ausente en el texto de Conrad, es un texto serio, digamos, ¿no? Claro. Y el texto de Conrad es dramático siempre, ¿no? Es un texto dramático siempre, y por momentos de una intensidad casi insostenible, ¿no? Digo, es un texto que yo realmente me alegro poder hablar sobre él, porque la gente que no lo conoce debería precipitarse a leerlo. Es uno de los grandes textos del siglo XX, yo creo, verdaderamente, ¿no? Aparte de lo que decís vos, estamos hablando de una novela que es cortita, ¿no? Es una novela corta, realmente es como un relato largo, y ha generado muchísima cosa. Nada, Jean-Philippe Bernabé, te doy las gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, y nada, nos escuchamos. Bueno. En algún momento, si pasás por Uruguay, ya nos avisarás. Sí, voy a estar ahí dentro de 15 días. Ah, bueno, pero hubiera pasado 2 semanas y lo hacemos en vivo, acá en presencia. Bueno, te mando un abrazo. Muchísimas gracias, hasta muy pronto. Chao. Adiós. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, vamos a continuar aquí en La Máquina de Pensar. Arrancamos con El corazón de las tinieblas, pero ahora vamos a cambiar violentamente no vamos a cambiar, y vamos a volver a la poesía, a la música, a un espectáculo que va a ocurrir en el Centro Cultural de España este viernes 30 de noviembre a las 19 horas. Me dicen, y esto es importante, lo vamos a repetir igual, que hay que ir antes, porque se trata de un concierto de música y poesía con el guitarrista Andrés Deus, con el cuarteto Númer y con el protagonismo de la poesía de Víctor Guichón. Ustedes saben, Víctor Guichón es un hombre que nos tiene acostumbrado a combinar permanentemente la poesía y la música, la poesía y la actuación en vivo, y la voz, dijera el amigo Luis Bravo, cuando pasa por la voz, ¿no? A ver, ¿qué les parece si escuchamos, antes de escucharlo a Víctor aquí, lo escuchamos en grabación?
Vuelo al ras de un sueño. Sacude su membrana enternecida por diáspora y por viento. La eterna mariposa descendida acude al giro lento, fluye, inspira hablando trazos en el cielo, aleteos en el aire desterrado. Allí, en la cornisa miniatura, un ángel de agua y una extraña mariposa arriesgada, animada por el símbolo que vuela, contagiada por la inmensa llanura azul de una mirada, de cualquier mirada, reflejos en los ojos, un mandala. Asisten alegres, temerosos, a un vuelo de alas encantadas, alas nuevas que hacen que el ángel y el extraño dibujen una boca en la luna derramada. Mariposa doble ala de tu aire, de mi viento, ángel y extraño, en nuestra breve mirada. Mariposa de riesgo revelada por un ángel de agua y un extraño que dibujan una boca en la luna en amor dada. Bueno, Víctor Guichón, ¿qué era esto que estamos escuchando? Esto era un poema que se llama Vuelo al ras de un sueño, que lo estoy haciendo, ahí está sonando atrás el cuarteto Numen, que está integrado por Diego Cáceres en contrabajo eléctrico, Santiago Bolonini en guitarra, Martín Maristán en percusión y Álvaro Piñeiro en acordeón. En acordeón. ¿Cómo andas, Víctor? Bien, muy bien, la verdad que bien contento con este trabajo que estamos tratando de llevar adelante. Pero primero porque usted cada tanto está como retirado y aparece, cada tanto aparece. Cuando dije, por ejemplo, vamos a hacer una infidencia, Víctor Guichón ganó el segundo premio de poesía inédita. Sí. Si no se puede decir, ya lo dijimos. Sí. Y ayer lo comentaba el domingo, me dice, pero volvió, me dice. Como digo, pero es que estaba escondido en algún lado, me dice, no. Y no, y usted sabe también, Pablo, producir lleva un tiempo de reclusión y más allá de que aparte de las actividades laborales que uno tiene aparte las actividades del sustento económico, claro, para poder tener los tiempos para poder después trabajar en la poesía y en este tipo de cosas. Pero también habla una cosa, Víctor, que habla bien de vos, digamos, es que tu concentración para sacar las cosas, ¿no? O sea, no precipitarte nunca. Te digo porque yo le puedo decir acá que te he invitado otras veces a la radio y vos no venís hasta que no estés seguro, armado y no sé qué, digamos. Hay una concentración en el sentido de que tratar de buscar un perfeccionismo, ¿no? Sí, eso es un poco bueno, primero el regodeo de estar trabajando en algo antes de largar el producto, que siempre es bastante intenso e interesante y emocionalmente muy dinámico. Y aparte es un trabajo de poesía, pero estamos hablando de que hay una interacción constante con los músicos. Bueno, sí, eso ese trabajo es el que lleva un poco más de tiempo, en el sentido de que, bueno, los músicos que me acompañan siempre son músicos que tocan en otras bandas, ¿no? ¿Sabes? Los que nombré, No sé Tiro, con el Nico Arnicho, con Son de la Vuelta, con Marulata, que ahora va a haber un compañero nuevo en la guitarra, que es Rodrigo Gambetta, y hace que la coordinación de los ensayos y después la elaboración de las cosas, porque obviamente los textos son míos, pero y yo tengo algunos que ya tienen una forma de ser dicho, al cual se le acopla la música, y eso es que los modifican, ¿no? Por suerte que siempre en la modificación genera algo mejor. Claro, con interacciones. Claro, y aparte cosas nuevas que aparecen allí en los días que nos reunimos, que no es solo nos reunimos a ensayar, sino que nos reunimos como a compartir un espacio de creación.
Claro. ¿no? Y aparte hay un detalle, digo, que vos como poeta estás, digamos, abierto y acostumbrado, pero ellos como músicos, para ellos es una experiencia bastante nueva. Yo lo he hablado con varios y siempre están fascinados, pero también es una experiencia de interactuar con palabras, ¿no? Sí, sí, la verdad poesía. que sí. El tema, claro, lo que pasa es que las estructuras musicales que funcionan en las bandas de repente ya tienen una tendencia a la canción, Claro, sí, que sí. hace que la estructura conlleve a que la letra vaya montada Arriba la música, Arriba sí. la música. Y aparte como muy, digamos, con una estructura que se repite, con estribillo, en fin, una serie de cosas que, ese es un camino, el de la canción. Sí. Vos les proponés otro que no tiene nada que ver Sí, con eso. acá es, bueno, es puro recitaje y hace que también flexibiliza las estructuras, porque Claro. y va mucho en la impronta del en vivo, ¿no? Yo siempre digo que a mí me gusta mucho estar en vivo, más allá de los pocos nervios previos, porque en el tiempo también uno empieza a aquilatar sus propias neuronas ahí en el momento previo. En el en vivo es una circunstancia yo le llamo de microcreaciones, porque permanentemente estás resolviendo circunstancias que pueden devenir de un acorde mal puesto o de una voz o una palabra o algo fuera de tiempo. Claro. Que Entonces esto es más maleable. Pero yo te he escuchado en distintos momentos, en distintos lugares, porque digo, no es lo mismo haberte escuchado, yo que sé, en la calle, como te escuché una vez, que en la sala de Rocha, o sea, en otro lado. Sí, no sé. sí. Y Bueno, eso también, el lugar es importante en la medida de que, sobre todo cuando hay cuestiones técnicas que habilitan la posibilidad que el que va a escuchar escuche bien, ¿no? Que básicamente creo que es una de las grandes carencias que pasa con los poetas y los ciclos de poesía y en general, de que no se escucha bien porque el audio no sí, es todo no es el que corresponde. Sí, todo sacrificial. Vamos a sacrificarlo un poco para escuchar. Sí, siempre. Entonces, bueno, pero después está como esto, por ejemplo, acá ahora en el CCE, que para mí es una experiencia interesantísima porque es una sala muy linda, muy acogedora. Y con todo el tema técnico totalmente resuelto. Técnico resuelto, lo que hace que cuando uno llegue a la sala en las horas previas para hacer las pruebas de sonido, de luz y lo que fuere, y sé que conozco algunos técnicos también, vamos a tener va a ser muy fácil de resolver cualquier circunstancia que se presente. Un detalle que no dije, esto va a ir el viernes 30 de noviembre a las 19 horas, hay que ir 15 minutos antes y es gratis, ¿no? Claro, es entrada libre y gratuita. Es un detalle Me han importantísimo. aconsejado eso de ir bastante temprano porque ya el ciclo tiene como una corriente de público que aparte esa sala, por lo que yo tengo entendido, si mal no recuerdo, son 120 butacas, una cosa así. Entonces a veces se hace cola y se le da un número a cada una para entrar, para organizar un poco eso. Hay gente que va media hora antes también. Se trata de una sala que está muy bien y sobre todo muy bien equipada en audio, en sonido. Yo me acuerdo el espectáculo de Luis Bravo ahí. Bueno, yo hice las luces. Vos tuviste visita a las luces. Sí. Que estuvo con Berta Pereira el Pollo Pires, y el Tuana. Y realmente fue una cuestión increíble como sonó aquello. Y aparte muy muy placentero y también estaba lleno total. Yo me tuve que estar al lado, digamos, de una columna atrás porque o sea que estamos convocando amigos. Víctor Guichón va a estar ahí con Andrés Deus, el guitarrista del Cuarteto de Numan, este viernes 30 de noviembre a las 19 horas en el Centro Cultural. Tiene que ir antes, por lo menos 15 minutos o 30 minutos antes para asegurar una buena ubicación. Y nada, vamos a continuar después de la pausa. Le voy a preguntar algo más a Víctor y vamos a escuchar algo más de lo que trajiste ahí. Bueno, vamos a hacer un aperitivo, un adelanto. Dale. Otro ángel de fuego ha querido herir mi canto, por eso canto. Canto y me lamo las heridas con paulatino dolor. Vuelco sobre la escama ardiente, gotas, gotas. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
fuego ha querido herir mi canto. Por eso canto. Canto y me lamo las heridas con paulatino dolor. Vuelco sobre la escama ardiente. Gotas, gotas, gotas. Me lamo la herida raspada contra los muros invisibles del mal amor. Son soplos de emoción tras raspar mi lengua con la casca. La piel desarma, se muere, se olvida, se insinúa en la frontera de mi alma. Rasco la herida, levito mi mano sobre ella, siento intacto el calor más intrínseco, profundo, temerario de ese fuego que lastima, y solo aspiro deshacerme hasta el final, no ser más que una ínfima gota en la luna. Víctor Guichón, ¿qué estábamos escuchando acá ahora? Bueno, esto era Gota de Luna. Ajá. De este espectáculo que va a estar el viernes 30, ¿no? Sí. Cada poema son más o menos tiene esta duración. Y más, no te podría decir con exactitud, pero 4 minutos promedio, Bueno, una sí, canción, sí, 5. Sí, 4 o 5 minutos. Hay algunas cosas más largas, más cortas. Y digamos, vas a estar vos, va a estar el guitarrista Andrés Deo, va a estar el cuarteto Numen, y va a haber alguna otra sorpresa, ¿no? Bueno, está lo que te comentaba, ¿no? Que capaz que está como invitado el trompetista Lucas Leza, Ah, mirá. que ahora acaba de sacar un disco muy bueno que se llama Copetín, que bueno, no te lo traje, pero en cualquier momento porque él ahí es compositor, canta, toca la guitarra, y bueno, trompeta, hay mucha gente interesante tocando con él. Y Pablo de los Campos, que es un batero amigo mío, que fue percusionista del Hot Club y ha tocado con muchos músicos acá, que vive en Florida, coterráneo, que bueno, que está invitado a participar porque hay una parte que trabajamos solamente con la batería y el bajo, alguna cosa en un formato muy peculiar, en la medida que son instrumentos percutivos y con la voz como un... Yo te decía fuera de micrófonos que digo que tu trabajo estás trabajando un área de la poesía que es poesía con música y que tiene que ver con la voz y con la presentación en vivo y aparte con todo un encare profesional, lo más profesional posible, o sea, en cuanto a cuando decimos en vivo es en bajo condiciones de óptimas de audio y condiciones óptimas de ensayo y que eso no es frecuente, digamos, en Uruguay, y que aparte en ese trabajo tuyo vos has ido variando, digamos, de estas apoyaturas, de estos enlaces musicales, ¿no? Porque al principio que yo te vi, por ejemplo, bueno, te vi, pero hace mucho que estás, ¿no? Pero estabas más bien en una onda más rock pop y después pasaste a solo guitarra, después pasaste a bajo y no sé qué, y ahora estás pasando con acordeón y no solo por el cambio instrumental, sino por los géneros que vamos los timbres que me acompañan, digamos. Eso no sé a qué responde. Supongo que tiene que ver con los textos. Supongo que tiene que ver mucho con los amigos. Claro, por una cuestión aleatoria también, ¿no? De la vida, que a veces uno se junta con uno. Siempre tengo un parcero que ha estado siempre conmigo, que es Diego Cáceres, que es el padrino de mi hija y viceversa. Y bueno, también Pablo de los Campos, que me acompañó cuando presentamos Acto de Silencio, que fue aquel espectáculo que viste, que estaba con la Suaga. Ese era un trío más eléctrico. Sí, era más eléctrico. Después estuve con la Malva Rosa, con Gustavo Fernández, que hicimos aquel dúo de guitarra y canto y recitaje, que pasaba más por el tango. Y ahora estoy volviendo un poco al tango junto a Andrés Deus, que es un gran cantor. Sí, es un gran cantor de tango. Estabas diciendo que tú lo habías visto en Watson Club. En la cantina, ¿cómo es? De Guruyú, en Guruyú Waston. Impresionante, me impresionó, cantó 3 tangos, pero muy perfeccionista para cantar, ¿no? Sí, él canta con sextetos y bandoneonistas, en fin.
Y ahí estoy como armando que va a ser acá, va a ser un poco el resumen de casi todos los formatos que estoy manejando, que tiene que ver un trabajo que estoy haciendo con él, que se llama Bichón Deus, en el que van poemas míos musicalizados, recitados, más canciones de él y más que yo también voy a tocar un poco la guitarra. El recitaje solo, que voy a hacer también algunas cosas personales, de algo que está derivando en Guichón solo, que bueno, es bueno decirlo que tengo una amiga que me está produciendo. Eso me decías también fuera del micrófono. Sí. No está mal mencionarlo, porque tiene que ver con esto que estamos conversando. Este encare profesional, tratando de dar lo más serio posible en un rubro que casi no existe, que sería la poesía con música, pero un encare profesional. Sí. Vos ahora tenés una productora. Claro, sí, también. ahora es Leticia Rodríguez Taborda, que bueno, sé que maneja dónde está el catering, a la Candela Beat. Maneja otros grupos, digamos. Sí, otros grupos, y aparte es una gestora cultural asociada a la Casa de la Cultura Afrodescendiente, afro-uruguaya, que también ella me convidó a ir a Maldonado, que hubo un encuentro ahora de arte y literatura afro, en la cual a mí me llamó un poco la atención cuando ella me invitaba por la temática, ¿no? Y porque vos no tenés, digamos, poemas específicamente sobre el afrodescendiente. Sí, pero bueno, como fui presentado en la Casa de la Cultura y fue tomado como posible por mis características, supongo, no sé, algo. Yo ahí tomé como estuve recitando a Richard Piñeiro, poeta contemporáneo de la época de Ediciones de Uno, claro. Poeta afrodescendiente. Entonces, el cual yo aproveché la oportunidad de traer la voz de él, que hace muchos años que no se escucha y que poco se conoce dentro de la cultura afro-uruguaya, aunque bueno, hay un libro que salió ahora sobre la literatura afro-uruguaya que es muy, muy interesante, que lo editó la Casa de la Cultura, afrodescendiente, en el que hay un capítulo que es Richard Piñeiro. Y bueno, tuve el gusto de ir ahí y bueno, si bien recité algunos poemas míos, básicamente leí los poemas de Richard, que fueron de una acogida muy ¿Y fuiste importante. vos solo, no fuiste con música en ese caso? No, solo yo, recitando. ¿Y qué pasó? Que me dijiste que pasó una cosa sorprendente. Hubo un momento muy importante porque es de saber que Richard Piñeiro fue detenido por la dictadura militar con sus 17 años y estuvo hasta el 87 más o menos preso y en el 89 se suicidó. Cuando yo termino de leer los poemas de Richard Piñeiro, se acerca una persona y me dice que quiere hacer una denuncia, a la cual yo accedo, porque si yo puedo tener un micrófono, cualquiera lo puede tener. Me pareció una persona seria además, y él denunció, no recuerdo los nombres, a un psicólogo y a un milico, porque para mí lo que si es general o raso es milico, que fueron dos personas que torturaron psicológicamente y físicamente a Richard Piñeiro, y él había sido compañero o de celda o de cuadra en el penal. Y bueno, para mí fue muy impactante, fue muy apropiada mi elección de haber ido y leer a Richard. Claro, sí, aparte de unas repercusiones que son inesperadas, sí. ¿no? O sea, jamás se te pasó por la cabeza que podía ocurrir. Que podía haber pasado eso, me quedó muy... quedé muy agradecido también, porque había mucha gente joven, fue en el CERP de Maldonado, y no todo el mundo conoce la historia. No, claro, son cosas que tienen que ver la vinculación de la poesía con la vida, ¿no? Con la vida y con la memoria reciente, cuando estallan, ningún texto es inocente, pero cuando vos vas a leer eso y ocurre en eso, te das cuenta que no. Claro, que no, ahí va, tiene poder la palabra. Es impresionante, sí. Esa cosa intangible y concreta, ¿no? Sí, digo, que tiene consecuencias, que hay consecuencias, tiene impactos que uno no mide, y por eso todo esto, digamos, de estar en la poesía, estar en la música, puede parecer en un momento un poco, ¿no? Pasatista o alguien muy es un criterio muy... y en realidad estamos hablando de cosas que tocan y que mueven cosas, ¿no? O sea, mueven y normalmente no las mueven tan directamente como te pasó a vos, ¿no? Sí, no, claro, directo de leer y que salte algo en medio de una sala, ¿no? Sí. Y bueno, y siento que lo de Leticia Rodríguez Taborda fue también la que consiguió este toque acá en SCE, y la que está trabajando para
que en estos distintos formatos que yo tengo, que son estar solo con Andrés Deus, que estamos conformando un dúo, Guichón Deus, que va a ser con música mía, canciones de él, en fin, música de él. Y una pregunta, de tocar guitarra, vos es la primera vez que empezás a tocar en público. Yo toqué con la Malvarrosa. Ah, ¿tocabas con la Malvarrosa? Esa fue mi primera vez. O sea, he hecho música para teatro años A, con Teatro Espejo, que bueno, trabajé mucho en teatro en esa época. Estoy hablando de los 80 ya. Sí, pero ya tocabas también. O sea, ella sí hacía un poco de sí. Bueno, está hecha la invitación, es este viernes 30 de noviembre, antes de las 19 horas, o sea, no digo las 19 horas porque tienen que ir antes, va a haber un adelanto de Velo. Velo se llama el espectáculo, el concierto de música y poesía que dará Víctor Guichón en el Centro Cultural de España, junto al guitarrista Andrés Deus y el cuarteto Numen. Está hecha la invitación y nada, cuando venga Velo, en algún momento saldrá Velo completo, ¿no? Descorreremos el Velo. Sí, yo creo que sí. Y veremos qué hay. Y entonces ahí ya te estoy invitando, y si no, ya sabes, nos puedes dar eso y ponernos los tracks, los CD, y podemos hacerlo, compartir aquí con los amigos de La Máquina de Pensar, que no están solo en Montevideo, yo sé que nos escuchan muchos en Salto, en Paysandú, en Colonia, en Maldonado, en fin, en Florida también, así que hay alguien que está escuchando siempre. Les mandamos un abrazo. Gente, se termina, gracias por estar acá, Víctor Guichón. Bueno, gracias a vos, Pablo, y a Germán, que siempre está. Y felicitaciones por este segundo premio en el MEN. Vamos a estar ahí el jueves. Muchachos, amigos, Viaje al Corazón de las Tinieblas es el tema de esta semana. Vamos a continuar hablando de él mañana con el poeta y periodista Sergio Altesor sobre el viaje que plantea Conrad en este corazón de las tinieblas. Luego vamos a llamar a Barcelona para hablar con José de Segovia sobre una exposición que recreó precisamente el relato de Conrad. Lo recreó en un montaje audiovisual con instalaciones de artistas, con documentos, con dramatizaciones de cine y con fotografías, y que hasta incluso generó un libro que se llamó El Planeta Kurtz, obviamente Kurtz en alusión al hombre que van a buscar al centro del corazón de las tinieblas, el centro de África. Se llamó Planeta Kurtz, 100 años del corazón de las tinieblas, fue editado por Mondadori. Todo esto, amigos, mañana aquí en La Máquina de Pensar a partir de las 20 horas. Hasta mañana.